La trampa de Satanás, capítulo 11. Perdón. Si no se da, no se recibe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos capítulo 11 versículos del 24 al 26. Quisiera que por lo que resta del libro concentremos nuestra atención en las consecuencias de negarnos a perdonar las ofensas y en cómo librarnos de ella. Jesús estaba convencido de lo que dijo: si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vivimos en una cultura en que no siempre tomamos en serio lo que decimos. Por consiguiente, tampoco creemos que los demás realmente digan en serio lo que dicen. La palabra de una persona no se toma literalmente. Esto comienza en la niñez. Un padre le dice a su hijo: si vuelves a hacer esto, te castigaré. El niño no solo vuelve a hacerlo, sino que lo repite varias veces. Después de cada episodio, la advertencia se renueva. Generalmente no se produce ninguna acción correctiva, y si se produce, es más liviana de lo que se prometió, o más severa, porque el padre está molesto. Ambas respuestas envían al niño el mensaje de que verdaderamente no queremos decir lo que decimos, o que lo que decimos no es cierto. El niño aprende a pensar que no todo lo que dicen las figuras que representan autoridad es cierto. Eso lo confunde y comienza a preguntarse cuándo debe tomar en serio lo que dicen estas figuras y cuándo no. Esta actitud se proyecta a otras áreas de su vida. El niño ve a sus maestros, amigos, líderes y jefes en el mismo marco de referencia. Para cuando llega a ser adulto, ya lo ha aceptado como normal. Sus conversaciones ahora consisten en promesas y afirmaciones en las que dice cosas que realmente no piensa cumplir. Quisiera dar un ejemplo hipotético de una conversación típica. Jim ve a Tom, a quien conoce, pero con quien no ha hablado durante cierto tiempo. Tiene poco tiempo y piensa: oh no puedo creer que me encuentre con Tom ahora, no tengo tiempo para hablar. Los dos hombres se miran. Jim dice: gloria a Dios, hermano, qué bueno es verte. Hablan durante un rato. Dado que Jim tiene prisa, termina diciendo: tenemos que encontrarnos para almorzar algún día. Primero, Jim no se sintió feliz al ver a Tom, porque tenía prisa. Segundo, no estaba pensando en el Señor, pero saludó a Tom con un gloria a Dios. Tercero, no tenía intención de cumplir esa invitación a almorzar. Fue solamente una forma de despedirse rápidamente y calmar su conciencia al mismo tiempo. En realidad, Jim no quiso decir nada de lo que dijo en esa conversación. Todos los días se producen situaciones reales como esta. La mayoría de las personas no tienen verdadera intención de decir al menos una cuarta parte de lo que dicen. Es de extrañarse que nos resulte difícil cuando podemos tener en serio lo que una persona dice entonces. Pero cuando Jesús habla, Él desea que lo tomemos en serio. No podemos considerar lo que Él dice en la misma forma que consideramos lo que dicen otras figuras de autoridad o personas con las que nos relacionamos. Cuando Él dice algo, lo dice en serio, es fiel, aun cuando nosotros no somos fieles. Él transita a un nivel de verdad e integridad que trasciende nuestra cultura y sociedad. Por eso, cuando Jesús dijo: si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará, lo dijo en serio. Para profundizar un poco más en el tema, recordemos
que no lo dijo una sola vez en los evangelios, sino muchas. Estaba enfatizando la importancia de esta advertencia. Veamos algunas veces en que él dijo estas palabras. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Una vez más, perdonad y seréis perdonados. Lucas capítulo 6, versículo 37. En el Padre Nuestro leemos nuevamente, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Me pregunto cuántos cristianos querrían que Dios les perdone en la misma forma que ellos han perdonado a quienes los ofendieron, pero esta es exactamente la manera en que serán perdonados. La falta de perdón es moneda corriente en nuestras iglesias y por eso no queremos tomar estas palabras de Jesús tan en serio. Pero sea algo común o no, la verdad no cambia. Así como perdonemos, liberemos y restauremos a los demás, seremos perdonados. Escuché un testimonio inusual sobre un ministro que estaba en Filipinas. Unos amigos míos que lo conocían por haber trabajado anteriormente con él me mostraron un artículo que hablaba de sus experiencias. Este hombre había resistido el llamado de Dios sobre su vida durante varios años. Debido al éxito que tenían sus negocios, estaba ganando mucho dinero. Su desobediencia finalmente produjo consecuencias y tuvo que ser llevado repentinamente al hospital a causa de un problema cardíaco. El hombre murió en la mesa de operaciones y se encontró frente a las puertas del cielo. Jesús estaba allí y lo reprendió por su desobediencia. Él le rogó que extendiera su vida para que pudiera servirle. El Señor consintió. Antes de enviarlo de regreso a su cuerpo, el Señor le mostró el infierno. Allí este hombre vio a la madre de su esposa ardiendo en las llamas. Quedó anonadado. Esa mujer había orado arrepintiéndose de sus pecados, confesaba ser cristiana, había asistido a la iglesia. ¿Por qué está en el infierno?, preguntó al Señor. El Señor le dijo que ella se había negado a perdonar a un familiar y por lo tanto no había podido ser perdonada. El perdón y el crecimiento espiritual. Hemos visto muchos ejemplos de la trampa de la falta de perdón en nuestro propio ministerio. Cuando ministré por primera vez en Indonesia, me quedé en casa de un hombre de negocios muy rico. Aunque él y su familia asistían a la iglesia donde yo estaba ministrando, no eran salvos. Durante la semana que estuve allí, su esposa fue salva, luego él y después sus 3 hijos. Hubo liberación y toda la atmósfera de la casa cambió. El hogar se llenó de gozo. Cuando supieron que yo volvería a Indonesia con mi esposa, nos invitaron a quedarnos con ellos y se ofrecieron a pagar los pasajes aéreos para mis 3 hijos y una niñera. Llegamos y ministramos 10 veces en su iglesia. Yo prediqué sobre el arrepentimiento y la presencia de Dios. Sentimos la presencia del Señor en las reuniones. Había lágrimas de arrepentimiento y gritos de liberación en cada culto. Toda la familia recibió ministración nuevamente. La madre del esposo, que vivía en la misma ciudad, asistió a todos los cultos. Ella también había contribuido con una importante suma para pagar los pasajes aéreos de mis hijos. Cuando ya casi terminaba la semana, la madre de este hombre me miró directamente a los ojos y me preguntó: John, ¿por qué nunca he sentido la presencia de Dios? Acabábamos de terminar el desayuno y ya todos se habían levantado de la mesa. He estado en todas las reuniones, continuó, y escuché atentamente todo lo que usted dijo. He pasado al frente y me he arrepentido, pero no he sentido la presencia de Dios ni una vez.
No solo eso, en realidad nunca, en ninguna ocasión sentí la presencia de Dios. Hablé con ella durante un rato y luego le dije: oremos para que usted sea llena del Espíritu Santo. Le impuse mis manos y oré para que recibiera el Espíritu Santo, pero no se sentía la presencia del Señor. Entonces Dios habló a mi espíritu: ella no ha perdonado a su esposo. Dile que lo perdone. Quité mis manos. Yo sabía que su esposo había fallecido, pero la miré y le dije: el Señor me muestra que usted no ha perdonado a su esposo. Es cierto, dijo ella, pero me he esforzado mucho por hacerlo. Entonces me relató todas las cosas horribles que él le había hecho. Pude comprender por qué le era tan difícil perdonarlo. Pero le dije: para recibir de Dios usted debe perdonar, y le expliqué lo que Jesús nos enseña sobre el perdón. No podrá perdonarlo en sus propias fuerzas. Debe llevar esto delante de Dios y primero pedirle a Dios que la perdone a usted. Entonces podrá perdonar a su esposo. ¿Está dispuesta a liberar a su esposo?, le pregunté. Sí, me dijo. La guié en una sencilla oración. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te ruego que me perdones por no haber perdonado a mi esposo. Señor, sé que no puedo perdonarlo en mis propias fuerzas. Ya he fallado, pero delante de ti, ahora quiero liberar a mi esposo. De corazón, lo perdono. Tan pronto dijo estas palabras, comenzaron a caer lágrimas de sus ojos. Levanté sus manos y hablé en lenguas. La insté. Por primera vez habló en un bellísimo idioma celestial. La presencia del Señor era tan tremenda en ese lugar que nos abrumaba y nos dejaba atónitos. Esta mujer lloró durante 5 minutos. Hablamos un rato y luego la animé a que disfrutara de la presencia del Señor. Ella continuó adorándolo y yo la dejé sola. Cuando su hijo y su nuera supieron lo que había sucedido, se sorprendieron mucho. El hijo me dijo que nunca había visto llorar a su madre. Ella tampoco podía recordar la última vez que había llorado. Ni siquiera lloré cuando mi esposo murió. En el culto de esa noche, esta mujer fue bautizada con agua. Durante los 3 días siguientes, su rostro irradiaba una dulce sonrisa y un suave brillo. No recuerdo haberla visto sonreír antes. Ella no había perdonado y por lo tanto estaba presa de su falta de perdón. Pero una vez que liberó a su esposo y lo perdonó, recibió el poder del Señor en su vida y pudo sentir su presencia. El siervo que no perdona. En Mateo capítulo 18, Jesús arroja nueva luz sobre la atadura que producen la falta de perdón y la ofensa. Estaba enseñando a sus discípulos cómo reconciliarse con un hermano que los ha ofendido. Hablaremos de la reconciliación en otro capítulo. Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo capítulo 18 versículo 21. Creía estar siendo generoso. A Pedro le gustaban las cosas extremas. Él fue quien dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo capítulo 17 versículo 4. Ahora pensó que estaba siendo magnánimo. Impresionaré al maestro con mi buena disposición a perdonar 7 veces. Pero recibió una respuesta que lo dejó muy sorprendido. Jesús destrozó lo que según Pedro era un planteo generoso. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18 versículo 22. En otras palabras, perdona como Dios perdona, sin límites. Luego Jesús relató una parábola para enfatizar el concepto.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mateo capítulo 18 versículos 23 y 24. Para comprender la enormidad de lo que Jesús estaba diciendo, debemos saber qué era un talento. Un talento era una unidad de medida. Se utilizaba para medir oro. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 30. Plata. Primera de Reyes capítulo 20 versículo 39. Y otros metales y elementos. En esta parábola se refiere a una deuda, por lo cual podemos razonablemente inferir que se trataba de una unidad de cambio como oro o plata. Digamos que es oro. El talento común equivalía a aproximadamente 37.5 kilogramos. Era todo el peso que podía cargar un hombre. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 23. 10,000 talentos serían aproximadamente 375,000 kilos, es decir, 375 toneladas. Así que este siervo debía al rey 375 toneladas de oro. En estos momentos el precio del oro es de poco más de $750 el kilo. En el mercado actual, un talento de oro costaría $450,000. Por lo tanto, 10,000 talentos de oro serían 4.500 millones. Este siervo le debía al rey 4.500 millones de dólares. Jesús estaba haciendo énfasis en que el siervo tenía una deuda que jamás podría pagar. Leemos aquí. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo capítulo 18 versículos del 25 al 27. Ahora veamos cómo se aplica esta parábola al hecho de recibir una ofensa. Cuando se produce una ofensa, se produce una deuda. Todos hemos oído decir: pagarás por esto. Así que el perdón es como la cancelación de una deuda. El rey representa a Dios el Padre, quien perdonó a su siervo una deuda que a éste le era imposible pagar. En Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 vemos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, certificado de deuda, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La deuda que nos ha sido perdonada era imposible de pagar. No había forma de que jamás pudiéramos devolver a Dios lo que le debíamos. Nuestra ofensa era abrumadoramente grande. Por eso Dios nos dio la salvación como regalo. Jesús pagó el certificado de la deuda que teníamos en nuestra contra. Podemos ver el paralelo entre la relación de este siervo con su rey y nuestra relación con Dios. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Mateo capítulo 18 versículo 28. Un denario era aproximadamente el equivalente de un jornal. Por eso, en los valores actuales, 100 denarios serían casi $4,000. Continuemos. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda.
Mateo capítulo 18 versículos 29 y 30. Uno de sus consiervos le debía una suma considerable de dinero, la tercera parte de los salarios de un año. ¿Qué pensaría usted si le faltara la tercera parte de su salario? Pero recuerde que a este hombre se le perdonó una deuda de 4.500 millones de dólares. Eso es más dinero de lo que podría ganar en toda su vida. Las ofensas que podemos tener entre nosotros, comparadas nuestras ofensas a Dios, son como $4.000 comparados con 4.500 millones. Quizá otra persona nos haya tratado mal, pero no puede compararse con nuestras transgresiones en contra de Dios. Quizá usted sienta que nadie ha sufrido tanto a manos de otros como usted, pero no comprende cuánto fue maltratado Jesús. Él era inocente, un cordero sin mancha que fue inmolado. Una persona que no puede perdonar ha olvidado aún cuán grande es la deuda que se le ha perdonado. Cuando comprendemos que Jesús nos ha librado de la muerte y del tormento eterno, liberamos incondicionalmente a los demás. No hay nada peor que pasar la eternidad en el lago de fuego. No hay alivio, el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ese era nuestro destino hasta que Dios nos perdonó por medio de la muerte de su Hijo, Jesucristo. Aleluya. Si le resulta difícil perdonar, piensa en la realidad del infierno y el amor de Dios que lo salvó de él. Lecciones para creyentes. Continuemos la parábola. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo capítulo 18 versículos del 31 al 33. Jesús no estaba refiriéndose a los incrédulos en esta parábola, estaba hablando de siervos del rey. A este hombre se le había perdonado una gran deuda, salvación, y era llamado siervo del Señor. Aquel a quien él no perdonaba era un consiervo. Por ello podemos llegar a la conclusión de que este es el destino que espera a un creyente que decide no perdonar. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo capítulo 18 versículos 34 y 35. Estos versículos muestran tres conceptos principales. 1. El siervo que no perdona es entregado para ser torturado. 2. Debe pagar la deuda original, 375 toneladas de oro. 3. Dios el Padre hará lo mismo con cualquier creyente que no perdone la ofensa que le haya infligido un hermano. 1. El siervo que no perdona es entregado para ser torturado. El diccionario define la palabra tortura como dolor físico o moral muy intenso y persistente. Los instigadores de esta tortura son espíritus demoníacos. Dios da a los torturadores permiso para infligir dolor y agonía de cuerpo y mente a voluntad, aunque seamos creyentes. Muchas veces he orado por distintas personas que no podían recibir sanidad, consuelo o liberación, porque no liberaban a otros, perdonándolos de corazón. Los médicos y los científicos han establecido la conexión existente entre la falta de perdón y la amargura y ciertas enfermedades, como la artritis y el cáncer. Muchos casos de enfermedades mentales están relacionados con la amargura de la falta de perdón. Generalmente negamos el perdón a otras personas, pero algunas veces también nos lo negamos a nosotros mismos.
Jesús dijo: si tienes algo contra alguien, perdona. Mateo capítulo 5, versículo 24. Eso nos incluye a nosotros mismos. Si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien que Él ha perdonado, aunque ese alguien seamos nosotros mismos? 2. El siervo que no perdona debe pagar la deuda original, lo cual es imposible. Este hombre debía hacer algo imposible. Es como que se nos requiera pagar la deuda que Jesús pagó en el Calvario. Perderíamos nuestra salvación. Espere un momento. Me dirá: yo creía que una vez que una persona oraba arrepintiéndose de sus pecados y entregando su vida a Jesús, jamás podría volver a perderse. Si eso es lo que cree, explíqueme por qué Pedro escribió estas palabras. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pedro estaba hablando de personas que habían escapado del pecado, las contaminaciones del mundo, por medio de la salvación en Cristo Jesús, pero nuevamente se habían enredado en el pecado, que podría ser la falta de perdón, y éste los había vencido. Ser vencidos por el pecado significa que no habían regresado al Señor arrepintiéndose de su pecado voluntario. Pedro afirma aquí que dejar el camino de la justicia es peor que no haberlo conocido nunca. En otras palabras, Dios dice que es mejor no haber sido salvo que recibir el regalo de la vida eterna y luego apartarnos de él para siempre. Judas también habla de algunos en la iglesia que estaban 2 veces muertos. Judas capítulo 12 versículo 13. Estar 2 veces muertos significa que una vez estuvimos muertos sin Cristo, luego recibimos vida al recibirlo a Él y luego morimos nuevamente al apartarnos en forma permanente de sus caminos. Vemos que muchos se acercarán a Jesús justificándose a sí mismos, diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Ellos lo conocían, lo llamaban Señor y hacían milagros en su nombre, pero Él no los conocía a ellos. ¿A quién conocerá Jesús? El apóstol Pablo escribió: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 3. Dios conoce a los que le aman. Podemos decir: yo amo a Dios, a quien no amo es a este hermano que me hirió. Entonces nos engañamos y no amamos a Dios, porque está escrito: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. El engaño es algo terrible, porque los creyentes que se engañan creen con todo su corazón que están en lo cierto. Creen que son de una manera, cuando en realidad son de otra. Una persona que se niega a obedecer la palabra engaña a su propio corazón. ¿No es interesante que muchos que esperan llegar al cielo sean rechazados y que Jesús dijo que muchos serán ofendidos en los últimos días? Mateo capítulo 24 versículo 10. ¿Será que estos dos grupos están compuestos por las mismas personas? Algunos creyentes están tan atormentados por la falta de perdón que quizá esperen que la muerte les traiga alivio. Pero esto no es así. Debemos terminar con la falta de perdón ahora, o nos veremos obligados a pagar
lo que es imposible pagar. 3. Dios, el Padre, hará lo mismo con cualquier creyente que se niegue a perdonar de corazón, sin importar cuán grande haya sido la ofensa o el dolor. Jesús fue muy específico y quiso asegurarse de que comprendiéramos la parábola. En casi todas las parábolas Jesús no daba la interpretación hasta que sus discípulos se lo pedían. Pero en este caso no deseaba que quedaran dudas sobre cuán severo sería el juicio para quienes se negaran a perdonar. En muchas otras ocasiones Jesús dejó en claro que si no perdonamos, no seremos perdonados. Recordemos que Él no es como nosotros. Cuando Él dice algo, lo dice en serio. Esto no es común en la iglesia. Por el contrario, se ponen excusas para abrigar la falta de perdón. Se la considera un pecado menor comparado con la homosexualidad, el adulterio, el robo, las borracheras y otras cosas. Pero quienes la practican no heredarán el reino de Dios, así como no lo heredarán quienes practican los demás pecados. Algunos creerán que este es un duro mensaje, pero yo lo considero un mensaje de misericordia y advertencia, no de duro juicio. ¿Dejará usted que el Espíritu Santo le convenza ahora, con lo cual podrá experimentar el arrepentimiento genuino y el perdón? ¿O preferirá negarse a perdonar para luego, cuando no haya más oportunidad de arrepentirse, escuchar que el Maestro le dice: apártate?